Sabiduría para vivir con rectitud es una oración gramatical muy significativa, pues nos da a entender que debe de haber una forma práctica de vivir mejor que la manera común que nosotros los seres humanos estamos viviendo. No quiero enfatizar una gran mentira de que cuando conocemos a Dios y vivimos el camino que Él nos ha señalado, viviremos una vida llena de riquezas y de abundancia de salud. Realmente el cristiano, el creyente, se encontrará con desafíos que parecerán infranqueables ante la problemática humana del pecado. Pero aprendiendo a vivir una vida saludable significa que hay una manera en que Dios quiere que nosotros los creyentes vivamos y que Él ofrece para ser independiente de la esclavitud del pecado. Y sabiduría para vivir con rectitud es una lección o tema que está basado en el Salmo 90 y verso 12 y dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y el otro día me encontraba con un alumno de apenas 10 o 9 años que tenía un conocimiento descomunal sobre la Segunda Guerra Mundial en el aspecto naval. Y me mencionaba los grandes barcos que habían construido los alemanes y aquel barco gigantesco también que construyó Japón llamado el Yamamoto y otros tantos barcos que existieron en la Segunda Guerra Mundial. Y yo me preguntaba cómo era posible que este niño tuviese un conocimiento de una persona de 70 o 80 años y de los mejores periodistas. Obviamente, creíble cómo en 1 o 2 años una persona ahora en la actualidad puede adquirir un conocimiento que le llevaría anteriormente a acumular algunos 50 o 40 años. Podemos acumularlo en apenas meses. Pero este verso del Salmo 90, 12, nos está indicando que podemos vivir una vida mejor, una vida de conocimiento divino, porque sabemos hacia dónde vamos y de dónde venimos. Hemos aprendido en lecciones anteriores que el perdón de nuestros pecados viene de Dios por la sangre preciosa que Cristo derramó en el Calvario. Hemos aprendido también que los salmistas nos hablan de una existencia diferente a la existencia meramente material y sin la esperanza ni la fe de Dios. En el 1924 murió uno de los autores literarios más prolíficos llamado Franz Kafka, aquel checo que escribió el libro o el cuento La Metamorfosis, que es una narración de ficción que viene siendo como una especie de sarcasmo en contra de la sociedad materialista de aquel escritor. Y de repente, cuando él comienza la historia, Gregorio Samsa, que es el protagonista de la historia, era un comerciante, y cuando él se acuesta a dormir en su casa, al amanecer, se da cuenta que está convertido en un insecto gigantesco de múltiples patas. La historia narra ese dilema existencial del hombre que lo conduce precisamente a más confusiones y a una vida sin sabiduría y sin rectitud. La vida que ofrece Dios en este salmo es una vida diferente a la vida de las personas que viven sin Dios y sin esperanza. Sabiduría para vivir con rectitud nos enseña que la vida del creyente no está exenta de problemas y que es una vida humana como las demás personas, en el sentido material, pero en el sentido espiritual es muy diferente, porque nosotros aprendemos a vivir con sabiduría, cómo manejar las emociones, cómo manejar el problema existencial que provoca tanta desgracia y desesperanza en este mundo. El creyente sale adelante con la fe puesta en Dios, y sabe que todo lo creado ha sido hecho por esa mano poderosa y sabia del Creador del universo, nuestro Padre Celestial. El creyente sabe también que Cristo murió en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado y perdonar a la raza humana para que pueda ser salva y reconciliada con Dios. El salmista enfoca el tema de la esperanza como algo vital para el ser humano, porque un ser humano que viva sin esperanza y sin expectativas divinas va a siempre ir a la deriva.
terminará acumulando riquezas y fortunas y a veces miseria que no le conducen a nada. Y al final, ¿para qué? ¿De qué le vale al hombre granjear todo el mundo si perdiere su alma? ¿Cómo vivir una vida de valor y sin rendirnos ante la debacle humana y la desgracia del pecado en nuestro planeta? Muy pronto terminará con el regreso a la tierra de nuestro Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cómo debemos nosotros de guardar los mandamientos de Dios? ¿Y cuáles son las bendiciones que recibimos al guardarlos? Dice el Salmo 119, del 1 al 6, lo siguiente: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando entendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiese tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Cuando el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos, se refiere a la importancia que nosotros los creyentes debemos de darle a los mandamientos de Dios. No son meramente mandamientos que están ahí escritos para que lo leamos. Son observancias y preceptos que tienen mucha importancia en la vida de cada ser humano. Porque cuando el mundo estaba patas arriba, hace miles de años, ya Dios le había revelado a su pueblo lo que había que hacer para regresar de la barbarie a una vida de sabiduría y de rectitud delante de Dios. Y es por eso que los mandamientos que fueron revelados al pueblo de Israel tienen tanta importancia para la humanidad. No porque fueron revelados al pueblo de Israel solamente, fueron revelados a todo el mundo a través de ese pueblo. Vivir una vida de rectitud, una vida de testimonio es guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son una revelación de la voluntad de Dios para el mundo. Nos instruyen sobre cómo llegar a ser sabios y a vivir en libertad y paz. El salmista se deleita en la ley porque le asegura la fidelidad de Dios. Mucha paz gozan los que aman su ley, y no hay para ellos tropiezo. La imagen del tropiezo representa el fracaso moral, como la lámpara para los pies del salmista. La palabra de Dios nos protege de las tentaciones. Cuando la Santa Palabra hace énfasis en guardar los mandamientos de Dios, significa también observar la lectura cotidiana de la palabra de Dios. Y al leer la palabra de Dios, mantenemos esa comunicación que fluye de manera permanente entre el creyente y Dios, que nos hace crecer espiritualmente. Hoy en día hay mucho conocimiento, como decíamos al principio. Necesitábamos anteriormente muchos años para acumular conocimiento que hoy en día podemos aprenderlo en apenas semanas. Así también cuando acumulamos el conocimiento de la palabra de Dios, acumulamos sabiduría para vivir con rectitud, para vivir una vida de salud, para vivir una vida de obediencia, no para vivir una vida exenta de los problemas propios de la humanidad, pero sí para vivir una vida con esperanza, una vida que nos conduce al éxito total espiritualmente hablando, una vida que da resultados porque es una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de amor, una vida de paciencia, esperando en el Señor porque en Él se cumplen todas las cosas.
Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios poderoso. Así también llama a la humanidad para que viva una vida de rectitud y de abundancia espiritual, para que no hayan tantos males como existen hoy en día. Si la humanidad escuchara la palabra de Dios, no habrían tantas muertes, no habrían tantos problemas que nos agobian, no habrían tantas tristezas en los hogares. Las naciones no padecerían de tanta miseria y tanta maldad. Una vida de rectitud en Dios es la única esperanza que tiene el ser humano. Muy pronto Dios terminará con el pecado y las causas que lo originaron, que es el demonio y sus ángeles caídos, aquí en nuestro planeta Tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga y restaura todas las cosas, entonces empezaremos a entender más y más la sabiduría divina. Y será para nosotros más deleitoso que lo que puede ser en la imaginación de un escritor literario, como lo fue Kafka. Lo que más me sorprende de este Salmo 90, verso 12, es lo siguiente: enséñanos a contar nuestros días, de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Si pudiéramos tan solo entender el principio de la bondad de Dios y de lo que Él quiere darnos a través de la lectura de su santa palabra, comenzaríamos este camino tan maravilloso que es entender la mente de Dios. Los hombres se afanan para aprender nuevas teorías, supuestamente por adquirir nuevo conocimiento. Y entre ellos me cuento yo, porque realmente me preocupo cómo pasa el tiempo y tal vez en algunas ocasiones no aprovecho la oportunidad de aprender algunos conceptos. El conocimiento que el hombre está adquiriendo gracias a la capacidad que Dios le dio para aprender es tan rápido, tan veloz en estos días, que si nos descuidamos, 2 o 3 años representaría para nosotros estar en el pasado. Porque en 2 años la tecnología avanza tanto y el conocimiento humano que las personas que no leen y que no se mantienen al tanto de lo que está pasando, tristemente pueden quedar en conocimiento un poquito atrasados. Porque el conocimiento va aumentando cada día a pasos agigantados. Y esa capacidad se la dio Dios al hombre para demostrarle al universo y para que la humanidad vea con cuánta sabiduría Dios creó al hombre. Pero esa sabiduría, desgraciadamente, se ha desviado hacia la maldad, hacia la guerra, hacia el egoísmo. Esa sabiduría ha sido acumulada y está siendo acumulada para adquirir poder y estar por encima de los demás en cuanto a conocimiento de armamentos, en cuanto a conocimiento de cómo avasallar al ser humano. Pero Dios quiere que adquiramos sabiduría para ser solidario con la humanidad, para empatizar con aquellos que pasan hambre, para empatizar con aquellos que no tienen conocimiento. Adquiramos la sabiduría de Dios leyendo su palabra diariamente, como dicen los salmistas, que lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Para que alumbremos nuestro camino, leamos la palabra de Dios. En la Biblia, la palabra sabiduría no solamente se refiere al conocimiento, sino también se refiere a la reverencia que debemos de tener a nuestro Creador y al agradecimiento por haber creado tantas cosas hermosas en este mundo para todos los seres humanos. El problema de la humanidad no proviene de que seamos seres humanos, sino es la problemática del pecado. Y mientras no entendamos que estamos en rebelión contra Dios, que hemos sido engañados por el enemigo de las almas, el demonio, el diablo, no podremos adquirir sabiduría. Pero adquirimos sabiduría cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones y cuando empieza la transformación del Espíritu Santo de un corazón temeroso, de un corazón envidioso, de un corazón que solo vivía para sí mismo, ahora ha sido transformado en un corazón solidario, en un corazón que se conduele de la humanidad, en un corazón que está preocupado por lo que está pasando en nuestro planeta, en un corazón que entiende la mente de Dios. No es como la historia de aquel hombre que se convierte en este gran insecto en una habitación allí tratando de evadir el tren cuando viene o tratando de evadir sus compromisos sociales, porque no hay manera de sobrevivir en una sociedad que lo estaba ahogando. La transformación que Dios ofrece es
que a partir de esta mente humana que se dedicaba solamente a lo banal y al egoísmo, entonces comienza esa transformación del conocimiento de Dios, esa transformación que reconoce a Dios como nuestro Creador, esa transformación que se va más allá de la evolución y de las vanas teorías y ficciones que el hombre inventa para apartarse de Dios. Hablando de vivir con una vida de rectitud, el Salmo 141 nos habla del engaño del mal y de cómo el salmista pide a Dios que lo proteja del engaño del enemigo, del tentador. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Aquí se está refiriendo a que en cada momento que hablamos debemos de pensar, evitar cómo ofender a los demás, cómo ofender a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. La vida del mundo parece una vida deleitosa, pero todos sabemos que es una vida de muerte, porque ¿de qué le vale al hombre comer todo tipo de alimento, tener todo tipo de riquezas, si al final pierde su alma y de nada sirve? En cambio, vivir una vida con sabiduría significa vivir una vida de agradecimiento a Dios. Le insto a que lean este Salmo 141, cuantas veces les sea posible, porque es un salmo que habla y que pide a Dios que nos libre de la maldad, que nos libre del pecado, de pecar con nuestros labios, con nuestras mentes, con nuestros pensamientos. Sabemos que Dios escucha a aquellos que lo invocan. Sabemos que Dios está presente para ayudarnos a vivir una vida de rectitud y sabiduría. De las muchas bendiciones prometidas a quienes honran al Señor, la paz es quizás una de las mayores. Salmo 1 describe a los justos mediante el símil de un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no se marchita. Este símil, que es una figura gramatical parecida a la metáfora, señala que cuando vivimos la vida que Dios quiere que vivamos, somos como un árbol plantado junto a aguas vivas. ¿Qué pasa cuando un árbol está plantado al lado de las aguas? Bueno, pues florece y reverdece siempre, porque está adquiriendo los nutrientes necesarios para crecer y ser saludable. Así también nosotros, cuando estamos cerca de Dios, adquirimos los nutrientes espirituales para vivir una vida plena en el Señor. Enséñanos a contar nuestros días, de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Qué bueno es saber que estando cerca de Dios, aplicando aquel símil gramatical que nos dice que somos como los árboles que estamos plantados junto a aguas vivas, podemos adquirir el conocimiento de Dios. Qué bueno es saber que nuestras vidas no transcurren como aquella triste historia de Franz Kafka, que nos habla que él se convirtió en un gran insecto y que está perdido en medio de una sociedad inclemente y que lo persigue con la necesidad de tener bienes, de montarse en un tren, de viajar todos los días, etcétera, etcétera. Qué bueno es saber que Dios nos hace sabio cuando comenzamos a leer su palabra. Qué bueno es saber que podemos vivir una vida con sabiduría. ¿Quieres vivir una vida con rectitud? Te invitamos a que lea el libro de los Salmos. Ese libro maravilloso, el cual estamos leyendo todos los días como una repetición para avanzar en el conocimiento de Dios y que nos da tanta paz y tantas emociones. Vemos plasmado en el libro de los Salmos la presencia plena de Dios. Por eso te invitamos a que lea este libro, el cual trae tantos beneficios a aquellos que lo leen. Reciban de nosotros muchas bendiciones y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta siempre.